9. Y si te lo perdiste, puedes escucharlo en las retransmisiones martes y jueves a las 7 p.m. aquí en Radio Cristiana en línea. Que aprendieron a amar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos y chicas. Bueno, pues ya estamos aquí, bendito Dios por este tiempo que nos da. Y hoy quisiera empezar, ¿verdad?, con esta cita que está en el libro de Juan 17:11, que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Entonces, respecto a que hoy vamos a hablar a que te lleves a Dios a tu cita. Tú podrías decir, ¿verdad?, ¿cómo es que me puedo llevar a Dios a mi cita? Esto es de que así como hay muchas prioridades, ¿verdad?, de las cuales tú te tienes que percatar en una cita, parte de ellas es esto, ¿no? Es que tú te percates de que tienes que llevarte a Jesús. Porque tal parece, ¿verdad?, que cuando se conoce a una persona fuera de la iglesia, fuera de tu mundo, donde te mueves, puede pasar, ¿verdad?, que sientas pena o que no pienses que sea tan indispensable hablar de quién tú tienes adentro, ¿verdad?, de tu corazón en la primera cita. Entonces, es muy importante que tú te lleves a Jesús a tu cita y digas, y lo presentes a Él, porque una porción de la palabra de Dios dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros cuando estemos allá en el cielo. Entonces, pues tenemos que acordarnos de Jesús. Fíjense, en una ocasión una persona charlaba con otra en una de esas citas y entonces bueno, no era una cita como para tener una relación, sino simplemente fue una cita de trabajo. Y entonces esta persona empezaba a hablar mal de su esposa, empezaba a hablar de los deseos que tenía de estar con otras personas. Y en cuanto ella tuvo la oportunidad de hablar, se enteró de que tenía no otra cosa, sino ¿cómo se llama? Ella empezó a hablar de que ella era cristiana, de que su vida era diferente, entonces aquel se identificó y dijo, ¡ay, yo también soy cristiano! Ajá. Y dice que empezó a hablar y a manejar principios de la palabra de Dios que decía, bueno, creo que no es el hombre con el que estaba platicando hace rato, ¿no? Porque estaba quejumbroso y hablando de sus deseos. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, ella se imaginaba, ¿no? O este hombre ha estudiado muy bien un sermón que ha practicado muchísimas veces porque era automáticamente otra persona. Entonces, que eso no te pase, sino que tú tienes que presentar a Jesucristo a donde quiera que tú te presentes, ¿no? Porque por eso leíamos esta porción de la palabra que dice, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Pero estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces tenemos que hablar también de este personaje tan grande y especial que es para la vida de un cristiano, ¿verdad? No puedes tú ir a una cita y olvidarte de que tienes a Jesús en tu corazón y de que algún día lo recibiste. Entonces, tú tienes que hablar de Él también, así como vas a hablar de todos los principios, ¿verdad?, y de las cosas que te gustan, también tienes que hablar de Él. Ahora, también hay unas preguntas que tienes que hacerte para saber si esta persona, ¿verdad?, es la indicada para ti. Una de las preguntas que tú te debes de hacer, ¿verdad?, es, ¿esta es la persona que Dios quiere para mí? Ahora, también porque es importante llevarte a Jesucristo a tu cita, porque tienes que ver que si son espirituales
compatibles, Ujú. si comparten la misma espiritualidad. Eh, ¿Traigo a Dios a la relación de manera correcta o solo lo traigo porque soy religioso? Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. Cristiano es vivir la palabra de Dios y religioso es saber lo que dice la palabra de Dios. Pero saber no significa ser muchas de las veces. Entonces, Tiene que coincidir, ¿no? claro que sí. Y que cristianos somos en todos lados. Y que aunque estemos en una cita o que estés en tu trabajo, en la escuela o viajando en el autobús o en la combi o en el transporte que uses, de todas maneras Dios tiene que estar presente en nuestra vida, ¿no? Porque a veces solo cuando nos encontramos a alguien que dice, también eres cristiano ahí, y de repente ya dijimos un montón de cosas que no van de acuerdo con con lo que profesamos, ¿no? Y tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida Así es. que nos dejó el ejemplo el Señor Jesús, que no cumplimos al 100%, pero tratamos de agradar de acuerdo al entendimiento que recibimos de su palabra. Claro, porque también tienes que estar pensando si estás dispuesto o dispuesta a dejar a Jesucristo por esa persona, ¿no? Que lo más probable que eso vaya a un fracaso, porque hemos visto resultados malos. Entonces, no te conviene, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, porque eh, a veces ¿cómo se puede decir? Tal vez no enamorado, sino como aferrado a algo ajá, o aferrada a algo o a alguien más bien, sí, y eso te hace como no razonar sobre las cosas, ¿no? Que a veces hasta se deja Dios, o como una vez escuchaba hace años un pastor que es reconocido, no sé si mundial, pero sí, por ejemplo, en América, que él como pastor cristiano de jóvenes, perdón, él decía, es que hay veces que dicen, es que se puso de novio y se santificó, o se puso de novio y se endemonió. O sea, no es así, que cambies, porque se supone que tienes una personalidad, ¿no? Como persona tienes un modo de ser, y que todos los de tu alrededor te conocen, y de repente que cuando tienes una relación o vas a una cita y empiezas a salir con alguien, entonces resulta que eres otra persona diferente. Entonces eso es algo que no debe pasar. claro. Y que es lo mismo que profesar el evangelio, ¿no? Que sea siempre el que tienes que ser en todos Sí, lados. porque tienes que ver en qué te pareces espiritualmente. Sí, claro. O sea, que la misma intensidad que tienes tú para buscarlo, lo tenga ella para buscarlo. Sí. Tú como varón y ella como mujer, porque se da el caso y hemos tenido, ¿verdad?, de hermanas en la iglesia que tienen una vida de pareja, pero tienen una vida cristiana solitaria, Ah, sí. porque solamente ellas son las que caminan o ellos Son son los los que que caminan. caminan solos, ¿no? O sea, sí soy tu esposo, tu esposa, shalala, pero cuando se trata de la iglesia, que te vaya bien. Sí. Entonces, Sí. eso es medicina preventiva para que nosotros pues vayamos tomando, bueno, tú. Y a veces pensamos que va a ser diferente, ¿no? Ajá. Porque ha pasado, ¿no? En Sí, de lugares, en decir, a mí iglesias, no me va a es pasar, decir, a mí no me pero va a pasar, y resulta que te pasa, ¿no? Que eres solitario en tu búsqueda con Dios, que tal vez no te impide ni te prohíbe, pero caminas solitario, y pero eso también es tienes que, difícil ajá, porque a veces se camina solitario, porque también tienes que ver por ti mismo también. que a lo mejor la persona es cristiana, pero es de otro movimiento. O tiene De otra- otra forma de pensar respecto a lo de Dios, ¿no? Porque a lo mejor está pensando, sí tenemos que buscar a Dios, pero como alguien decía, ¿no? Oigan, pero ya dejen tranquilo a Dios, ¿por qué lo molestan tanto, no? Sí. Entonces, que sean compatibles, que si ella piensa que es importante buscar a Dios en los tiempos, ¿verdad? Que se dan en la iglesia y el otro solamente es de un tiempo o solamente domingos, habría que ver, ¿no? Y también abrirse a cómo es su manera de pensar acerca de Dios y cómo es la tuya. No Ujú. tengas miedo en tener un conflicto espiritual, o sea, platiquen bien. Más vale ahora, ¿verdad? A tiempo
que después. Sí, Y que claro. después te vayas a llevar Sí. te vayas a darte topes y vayas a... Sí, porque incluso en la cita puede ser que salgas con una persona, ¿no? Y que a lo mejor lo empiezas a conocer, a lo mejor al principio es una amistad, luego son amigos, pero que no te sientas tampoco comprometido por eso, porque, digo, le pasó a mi hija, Ujú. había un muchacho que aparentemente la pretendía y de repente ya no. Entonces, y ella, yo le preguntaba, ¿y cómo estás emocionalmente? Dice, pues yo bien, porque pues una amistad es una amistad, o sea, no es compromiso de nada. Y entonces, digo, también si tú tienes una cita o tal vez tienes una amistad con alguien y que va progresando, por decir, porque, a lo mejor, sientes que incluso lo que platicas es de acuerdo, ¿no? Acorde, entonces empiezas una amistad, pero si algo de ahí no concuerda y no te agrada, o sea, tú puedes decir, pues sabes que pues hasta aquí, porque tal vez pensabas tener una relación seria, pero a la mera hora te diste cuenta de que tal vez no es lo que tú estabas pensando y porque tal vez tú querías compartir y la otra persona, ¿no? Ujú. Pero que no te sientas obligada, ni Porque también, obligado, ni sientas la porque presión del también otro. en este sentido se tienen que establecer límites, Sí, ¿no? Y decir, bueno, y es que yo no dejo de buscar a Dios por irme a una cita contigo. claro que sí. Podría ser uno de los límites, ¿no? Tú puedes tener muchísimos, Sí. pero es importante establecerlos de una vez, porque ¿qué puede pasar? Si tú no los estableces desde ahorita, después en el matrimonio, ¿verdad? Porque para eso es la cita, ¿no? Para Sí. conocer a la persona y para tener un encuentro con tu alma gemela, pero resulta que te dice, ay, ajá, ahorita sí ya bien cristiana, ¿y cómo te ibas conmigo, no? Acá y allá, y Sí, no te claro. importaba, ¿no? Sí. Y ahora sí ya te importa. Entonces, es cuestión de que se establezcan los límites. Sí. También porque estamos criados en diferentes familias y las familias son muy diferentes para Sí. buscar a Dios. Pero si tú eres una persona que ama a Cristo, también busca una persona que ama a Cristo Sí. en la misma dimensión Sí. en que tú lo amas, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que decía un amigo, yo quisiera que mi hija encontrara un hombre que amara más a Dios que ella. Y eso sí es y el decir, por ejemplo, en una cita, no, pues que vamos a salir el domingo, no, pues es que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ver por mi alma. Y te dicen, es que no me quieres, porque a veces puede pasar eso del chantaje, ¿no? Sí. Pero si tú tienes bien fundamentada tu fe y dices, pues sí, a lo mejor es parte de lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Tener una pareja, tal vez y encontrar a mi pareja idónea, pero primero está Dios. Claro que sí. Ujú. También esto es parte de comenzar con el pie derecho, porque debemos de tener una postura apropiada ante la vida espiritual en las citas, ¿no? Entonces es parte de tu pie derecho, no puedes ignorarlo, no puedes hacerlo a un lado, que muchas veces, ¿verdad? Porque se piensa, voy a andar con o voy a andar con fulanita, pero no me voy a comprometer, o sea, no hay problema. ¿Qué importa que no conozca a Dios o qué importa que no vaya a la iglesia? O la otra, de que te conoce, le importas, pero asiste a la iglesia solo por ti. Sí. Entonces tú te tienes que percatar también de qué clase de persona es con la que estás saliendo, porque puede hacer muchas cosas por ti. Yo recuerdo a una situación que se enfrentaba a una pastora, ¿no? Había una cierta persona que estaba temprano, limpiaba instrumentos, acomodaba sillas, no sé cuántas cosas hacía, ¿no? Y entonces me parece que su pastor habló con ella y le dijo, ya no hagas eso, porque a la larga te vas a hartar, porque no eres tú, no estás siendo tú, Sí. sino que no sé por qué lo hagas, pero si tú realmente eres así, pues tienes que hacer toda la vida así, si no, Sí. no finjas, porque esto te va a pesar al rato. Entonces, habría que descubrir con quién estamos. Para eso es Sí. la cita, para Sí. descubrir Y que, quién es. y que como dice el tema, ¿no? El de hoy, que tienes que llevar a Dios. Y de hecho,
Y no cerrarte a la realidad. A veces se nos olvida, ¿no? Como Moisés, ¿no? Que vio cuando estaban maltratando a un hebreo, a un judío, y volteó a todos lados, dijo, nadie me ve, y lo mató. Pero se olvidó de que Dios estaba ahí. Entonces se le olvidó voltear hacia Dios, que decir, ay, Él sí me ve todo lo que hago. Entonces, muchachos, tomen en cuenta eso, ¿no? Que Dios está en todo lugar, por muy a oscuras, o por muy en secreto, o por muy, dice la palabra de Dios que, y habiendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Claro, pero también tenemos que estar abiertos. Se dice, no, está comprobado que si tú quieres que las personas sean honradas, tú tienes que poner ojos en, no sé, alguien que los está viendo. Y por el simple hecho de sentir que alguien los ve, la persona se comporta de mejor manera. Entonces, aunque no debería de ser así. Bueno, pero entonces si tú te llevas en tu mente y en tu corazón de que Dios te ve, lógico que vas a actuar de diferente manera, ¿no? Es decir, pues Dios me está viendo, sí tengo la tentación, sí tengo esto, pero pues Dios ve dónde estoy y qué estoy haciendo. Entonces, la manera de comenzar con el pie derecho es traer a Dios ante nuestras citas, ¿verdad? Y pedirle dirección. Y decirle, Dios mío, es verdad que esta personita es para mí. Fíjense que a veces uno la riega tanto o te pasan tantas cosas que ¿por qué no preguntaste, no? Simplemente tú decidiste y pues así te fue, ¿no? Porque tú elegiste. Entonces, pero ¿qué tal si le preguntas a Dios y Dios te dice, no, pues no es, ni empieza a cerrar puertas? Porque ¿cómo te das cuenta que Dios te está diciendo que sí? ¿Y cómo te das cuenta que Dios te está diciendo simplemente no? Es porque Dios empieza a cerrar puertas y tú quieres hacer una cosa y pues no se da, quieres hacer otra y tampoco se da. Entonces abre tus ojos, no te cierres a lo espiritual y pues dile, Señor, pues si no quieres, pues entonces no es tu tiempo, ¿no? Ya vendrá tu tiempo, porque puede que a veces nos adelantemos al plan maestro de Dios y se dan muchas situaciones y qué necesidad hay. Así que muchachos, como dicen, ¿verdad? Experimenten, ¿verdad? Con lo que ya se ha vivido, tomen lo bueno de lo que ya se vivió y escuchen el consejo, ¿no? Porque Dios tiene un plan para ti. Aunque, híjoles, tristemente a veces pedimos un consejo y con una persona y luego pedimos consejo con otra. Así es. Hasta que queremos escuchar la respuesta que queremos recibir. Así pasa. Y eso es una equivocación, ¿no? Porque algo que tú tienes que decidir. Si tú eres un cristiano que, no sé si decir, porque como cristianos debemos de ser fieles, ¿no? Porque si eres fiel y tratas de caminar con Dios, caminar de acuerdo a su voluntad, entonces quiere decir que entonces lees la palabra y dice la escritura que más la vianda firme es para los perfectos. Así dice Hebreos, dice para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo creo que como cristianos debemos de discernir cuando una persona que sí o no, o que a lo mejor yo me estoy aferrando a lo mejor porque ella es, digo, a lo mejor uno como hombre dice, es que ella es bonita y es que es simpática y es que, o ella que diga, que ves todas las cualidades. Las cualidades y que no te ciegues, ¿no? Así es. Que Dios, porque Dios te va a dar una respuesta, ¿no? Porque, claro que sí. Bueno, ahorita que volvamos, vamos a ir a un corte y regresamos, vamos a hablar un poquito acerca de la idolatría, del fruto de la relación en las citas y de qué necesitas creer. Con esto volvemos. Sí. Por favor, no nos dejen. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Por
Tus manos ayudaron a levantar mi fe, y por siempre te adoraré. Jesús, Jesús, te entrego hoy mi corazón. Jesús, Jesús, te entrego hoy mi corazón. Jesús, Jesús. Tú en la cruz, mostraste tu amor por mí. Me enseñaste a caminar, tus manos ayudaron a levantar mi fe, y por siempre, Jesús, Jesús, mi corazón. Jesús, amigo, te entrego hoy mi corazón. Amigo mío, amado mío, Jesús, te entrego, toma mi corazón, toma mi corazón, amigo por siempre, amado de mi alma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abril y te invito a escuchar el programa A Capela con Martín Ibáñez todos los sábados en punto de las 3 p.m., donde escucharás entrevistas de músicos y bandas del género cristiano. Sintonízanos por radiocristianaenlinea.com. Entonces, continuamos con este tema de la idolatría. Uno de los peligros en las citas es la idolatría, ¿no? Aunque ahorita, bueno, nos vamos a echar ahí un clavadazo, ¿verdad? Porque es como exigir que en la cita, pues Dios nos traiga amor, satisfacción y y no permitimos que Dios señale el camino, ¿no? Sino lo que yo quiero. Ahí entra la idolatría, de hacer lo que yo quiero, sí, y decir, no, si es de Dios. Y uno de los ídolos más grandes que como cristianos a veces uno tiene precisamente es eso, la idolatría. El
decir, bueno, pero podríamos pensar, bueno, es que yo no adoro ninguna imagen, ni traigo una imagen en mi cartera o en el bolsillo. No es eso, sino simplemente que le rendimos honor, obediencia, dirección a esos sentimientos que en muchas ocasiones sentimos. Y creemos que porque, ay, me gustaría que fuera así, y cuando no sucede nos frustramos, ¿no? Así es. Pero Dios tiene todo perfectamente trazado. Ujú. Y que a través de eso Él nos enseña que la idolatría pues es algo que no debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. Y el segundo que dice, no tendrás dioses ajenos. Entonces eso nos da la pauta para saber que no tiene que haber idolatría en ningún sentido, ni en el matrimonio, ni en las relaciones, ni en nuestro caminar, ¿no? Así es. Y también estamos hablando acerca de que cuando entra la idolatría en nuestra relación, cuando nosotros empezamos a abandonar a Dios por nuestras emociones y por nuestros sentimientos y por la persona. Entonces, tú ya estás dándole el lugar que a Él le corresponde y te estás yendo ahora sí que con el otro diosecito que se te ha presentado y porque tienes una expectativa, ¿no? Y dicen, no se me puede ir viva la paloma o el palomo, ¿no? Entonces... Sí, igual como nos comentaba, nos han dado clases sobre el noviazgo, ¿no? Tal vez como ejemplo, una lección sobre eso. Es como que alguien que con sus novios se sientan juntos y se abrazan y luego se dan besitos y de repente cuando están enojados uno se sienta hasta adelante y otros atrás y uno se da cuenta de todo eso, ¿no? Pero tenemos que ver que necesitamos madurar, ¿no? Sí. Tal vez por la falta de madurez es que no sabes a veces. Y parte de esto de la idolatría o de la no es permitirle a Dios que Él tome el control de la relación. Decirle al Señor, pues, yo no quiero hacer mi voluntad. A mí me encanta, me gusta. Y Dios sabe por qué Él no va a escoger por ti. Claro que Él ya tiene una ayuda idónea, pero el que escoges eres tú. Entonces sí tienes que ver que tus emociones no te hagan que te separes de Él. Mira, en Hechos 17, 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque el linaje de somos también. Entonces, no puedes abandonarlo, porque eres de Él, ¿verdad? En Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos. Entonces, tenemos que también nosotros estar debidamente alineados con Dios y esto nos permitirá crecer. Entonces, sí necesitamos nosotros ver ahora que el fruto de nuestra relación o de la relación está basada en las citas. Ay, esto está complicado, ¿no? Porque tan solo el hecho de mencionarlo, ¿no? El fruto de su relación basado en las citas. O sea, lo que se vaya a dar está basado en la cita. El resultado está basado en la cita que tienes, ¿no? Entonces, pregúntate cómo tu relación de citas impacta tu vida espiritual. ¿Te acercas más a Dios o te aparta de Él? ¿No? Esa es una de las primeras preguntas que te tienes que hacer. Si te aparta de Dios, entonces creo que ya estamos cerrando el camino. No es su voluntad. O te está acercando más a Él. Las relaciones son importantes, pero también tenemos que, hay relaciones donde espiritualmente te mantienen neutro, ¿no? Y otras que te tienden a llevar a otra dirección. Entonces, aquí algunos puntos a analizar como una evaluación, ¿no? Que tú tienes que hacer de esto. Primero, te acerca esa persona al Dios trascendente. O sea, ¿tienes alguna alianza con otra persona en tu caminar espiritual? O sea, ¿Él es tu aliado o es tu enemigo, ¿no? En el caminar espiritual, ¿no? Porque si es tu enemigo o tu enemiga, pues entonces, si te está diciendo, no vayas, ¿para qué vas?
está bien aburrido, hoy le toca predicar a fulano, no sé. Entonces, ¿está siendo tu aliado o está siendo tu enemigo? A eso también tienes que analizar. Aunque es parte de la madurez, ¿no? Ajá. Porque incluso los enemigos son los que te ayudan pues, a seguir. Que tú dices, a lo mejor, una ocasión escuchaba una predicación que decía, bueno, estos enemigos que dice el Señor Jesús que tenemos que orar por nuestros enemigos, y tú dices, pues, ¿por qué? Pero esos enemigos, uno los ve desde ese punto de vista, ¿no? Porque me estorban para caminar con Dios o están ahí acechando, en fin. Pero en la realidad, dice, aunque se oye así medio contradictorio, que dices son tus enemigos, pero a la vez son tus amigos porque te están ayudando a crecer, a madurar, a decir, voy a seguir a pesar de la adversidad y de la oposición que haya. Sí, porque, bueno, también tienes que retar a la persona espiritualmente en lugar de que tú seas la fuerza motora. Si tú siempre eres el que está impulsando y ándale, vamos, y que ahora va a haber una velada, y que ahora va a haber un avivamiento, y que va a haber una noche de juventud, o el día de la juventud, o semana de la juventud, no sé, si tú eres el que siempre está, bueno, a retarlo espiritualmente. A ver con quién está saliendo. Podría ser, ¿no? Es como un... voy a ver si realmente si quiere seguir a Dios o lo que está haciendo lo está haciendo solamente por mí, ¿no? Porque la conexión espiritual también se basa en la realidad, ¿sí? Hay que ver la realidad. No te tienes que hacer, ¿cómo se dice? No fantasear. Sí, ¿no? Sí, fantasear, ay, sí, es que él es bien espiritual, ay, ajá, pero no te das cuenta que lo está haciendo por ti y no por Dios. Y detectar eso, ¿no? Así es. Porque tal vez aquello que te llamó la atención o que te hizo que te acercaras, de repente la persona ya no es así. Hay que ver si la persona es auténtica, ¿verdad? O a la vez es espiritual. Entonces sí tenemos que ver qué tan vulnerable esta persona es al pecado. Y qué tan vulnerable, ¿verdad?, es a la debilidad. Es decir, realmente es un cristiano que ahí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿no? Como hay confianza, como te ama o lo amas o la amas, pues me voy a fumar un cigarrito, ¿no? No sé, podría ser, ¿no? O ella sabe que yo digo chistes groseros. No sé. Permitirse cosas que te están diciendo que esa personita pues no está muy bien, ¿no? Sino que es muy vulnerable al pecado. Y hay que ver qué tanto tú estás dispuesto también a batallar con una persona así y también no te ciegues a decir, ay, se le va a quitar, ay, yo voy a orar para que se le quite. Sí, Dios hace milagros, pero también tú tienes que ver con quién estás tratando, porque puedes correrle. Hay personas que aman a Dios de la misma manera que tú la amas. También si tú eres una persona que no busca a Dios en su totalidad y también no puedes poner tus ojitos más arriba porque vas a hacer caer a la persona. Puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita crecer. ¿Sí? Ambos necesitan crecer. Esto es más en este camino que estamos, en el camino crucificado, nos habla de crecimiento, que no podemos estar estancados, que no te puedes quedar solamente con que recibiste a Cristo en tu corazón, sino que también tienes que seguir adelante y hacer el segundo paso, que es el bautizarte y seguirle, ¿no? Tener el don de lenguas, tener dolores de parto, intercesión, ir subiendo. No te puedes estancar y decir, es que es un cristianito de, no sé, 20 años que tiene la iglesia, pero no tiene el don del Espíritu Santo. Entonces, tienes que tener una personita que también esté buscando a Dios. Porque dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Entonces, sí tienen que crecer en lo espiritual. Entonces, tenemos que ver también que nosotros tenemos que ministrar y servir el nombre de Cristo aún en nuestra relación. ¿Cómo vas a ministrar el nombre de Cristo, no? Entonces,
Ay, yo quisiera hablar de A otra ver. cosa y no de eso. A veces Ay, se sí, dice ay, la relación. qué aburrido. Sí. Tú nada más quieres estar hablando de Dios. No, también vas a hablar de que le amas, que te gusta, de la teología, del llamado de la vida, de las relaciones, del trabajo, de la relación, de las finanzas, de la familia, del sexo y de los asuntos sociales, pero también tienes que hablar de Cristo. Sí. ¿No? Sí, que es parte de nuestro deber como cristianos, ¿no? Así como es importante todos estos temitas que les mencioné, o sea, porque ¿cómo no vas a hablar de sexo con la persona? Tienes que hablar, Híjole, sí. Cuando ya hay una relación Sí. seria, se tiene que hacer. ¿no? Y tienes que decir y establecer tus límites desde el principio y decir, oye, no, aquí, como dicen, primero, pagas el boleto y después empieza la función. Así es. Sí. Entonces, tienes que hablar de todos esos aspectos, también de la teología. O sea, a lo mejor tú tienes un sentido de lo que es Dios y una percepción, y la persona tiene otro sentido, ¿no? De quién es Dios. Y ahí vas a ver qué tan afines son, ¿no? Así es. Y que, digo, diferencia de caracteres hay porque Claro, ¿cómo se puede decir? Crecimos en diferentes... en ámbitos diferentes. Ajá, Ajá. diferentes, Familias. diferentes principios, ¿no? Así es. Y como me enseñaba un video, ayer creo, en la mañana creo fue, más bien, y como en Japón la gente, digo, deja una bolsa en la banca y nadie la toma, al contrario dicen de quién es, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos crecieron con esos principios. Con esos valores. Con esos valores de decir, Ajá. algo que está ahí no es tuyo. Así es. Así puede ser, no sé, una cartera, un monedero, lo que sea. Entonces, y también hay lugares donde lo pierden, ¿no? Si es que lo encuentran. Entonces, así hay diferencias, ¿no? En cada familia, cómo te crían, los principios. Pero te también, enseñan. también tenemos muchos valores en la palabra de Dios, Sí, y de claro. ahí podemos extraerlos, ¿no? Sí. Si no se nos Si no, enseñó, sí, claro. entonces podemos extraerlos y decir, Señor, pues yo estoy aquí aprendiendo, ¿no? Yo aprendo de mi pastor, aprendo de el hermano que es fiel, aprendo de las bases, ¿verdad?, que están en la iglesia, y aprendo de la palabra de Dios, de lo que dice. Tal vez esto no me lo enseñaron, pero yo lo estoy aprendiendo, Sí. ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay personas que no tienen el mismo llamado que nosotros. Ujú, sí. Entonces, ahí empieza, no olvides los valores que son parte importante de las citas, y también dentro de esto ve el llamado que tiene la persona. Sí, son llamados a servir en la música, en el de mujeres, ¿verdad? Tal vez recogiendo la ofrenda, orando por ellas, etcétera. O aquellos que no les gusta hacer nada, pues les gusta estar sentaditos Sí. y escuchar, y tampoco llevan a ninguna ovejita a la iglesia. Bueno, Así. hay que ver, ¿no? Porque hay muchas luchas, hay fracasos, hay pérdidas, hay experiencias de aprendizaje, y todo esto también son parte de la vida de fe. Porque no te desilusiones nada más porque esa personita no fue. Sí, que a lo mejor tenías Todo. tenías en mente decir, Ajá. ay, aquí la voy a hacer o con esta persona. Ujú. Pero igual Dios está en todo, ¿no? Y que sabe qué es lo mejor, conoce nuestro futuro. Nosotros tal vez, no sé, no alcanzamos a ver más bien alcanzamos a ver muy cerca. Claro. Y Dios ve nuestro futuro. Algo que menciona la palabra de Dios, y lo mencionaba el hermano hace rato en una plática, que tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sinceros. Sí. Entonces, cuando vamos a una relación, tenemos que hablar de cómo somos, ¿no? De quiénes somos. ¿Sabes qué? La verdad, a mí, de vez en cuando, sí me gusta chantajear un poquito. Si Ajá. tú eres muy noble en esto, yo lo más seguro es que haga lo otro. Entonces, también ver lo bueno y lo malo tuyo. Sí. Y también de la persona, ¿no? Sobre todo lo nuestro, ¿no? De ver que y ser transparente. Sí. ¿Cómo se dice? Ahí es donde ahí cabe la lealtad, ¿no? Porque Sí. hay gente que
que carece de ese valor, ¿no? De la lealtad. Entonces, que tenemos que, y si no lo tenemos, es tiempo de darnos cuenta de que lo necesitamos, de ser la persona que somos, la personalidad que tenemos con cualquier persona, ¿no? También tienes que estar enterado de que la persona con quien estás saliendo también tiene una lucha espiritual. Sí. Pero sí también hay que ver que, o sea, cuánto está guerreando y cuánto en realidad no está haciendo, ¿no? Sí. Sino que se está dejando llevar por la situación. Entonces, hay que dialogar. Para eso son las citas, para dialogar. Y hay periodos de inseguridad acerca de los cuidados de Dios y su existencia. Hay también aquellos que se alejan de Dios y hay adolescencia espiritual, donde hay niños espirituales, Sí. porque la palabra de Dios lo menciona, Sí. ¿no? Sí. Que dice que dejemos de ser niños, Ajá. ¿verdad? Dice cuando era niño, Hablaba hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. y ahora... Que ya crecí, Ajá. dejé de lo que era de niño. Así. Entonces también hay que ver en qué parte del camino también va la otra persona, ¿no? Si sigue siendo un niño O un y adolescente. tiene años en la iglesia y sigue siendo un niño cristiano. Entonces también hay que ver que tienen que madurar. Aquí hay una cita, ¿verdad? En Hebreos 5:14, que dice la palabra de Dios: mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tienes que tener abiertos tus ojos a esta percepción espiritual, ¿no? De decir, híjole, todavía tiene muchos puntos ciegos, pero pues está trabajando en eso. Sí. Y de hecho todos tenemos fallas, ¿no? Y que no nos toca ver nosotros, juzgar a la persona. No. Digo, sí ver los errores, porque el Señor dice en su palabra que aquel que se quiere estar firme, mire, no caiga. O sea, sí ver, pero aprender de los demás, no criticarlos, sino al contrario, pedir a Dios por ellos. Pero y que, si es tu pareja. y que puede pasar en una cita, ¿no? Ajá. O con la persona que pretendes, que de que puede cambiar, por supuesto que sí, por supuesto que Dios está abierto a eso, ¿no? Claro. Como lo hizo con Caín, ¿no? Que aunque Caín se dio cuenta de que Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano Abel, y cuando él vio que la de él no, dice que le cambió el rostro. Entonces dice, y si eres bien, dice, no serás, no, ahí se me fue la palabra, dice, si eres bien, no serás, ¿Exaltado? Ajá, sí, mejor vamos porque... no quieres salir con herejías aquí. Sí, entonces dice, dice, ¿por qué? Y dice que decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y se ha mutado tu rostro? Y dice, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Entonces ahí el Señor le abrió la puerta de salvación, ¿no? Decirle, sí, mira, si tú lo hicieres bien, por supuesto que también hay una puerta de salvación para ti. Y entonces podemos ver que y aconteció, dice que ellos estando en el campo, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Entonces abriéndole la puerta de salvación, ¿no? Para el arrepentimiento. Y sin embargo él no quiso. Entonces aquí vemos que, y más adelante todavía le sigue, ¿no? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, etcétera. Desde la tierra. Entonces dice que puso una señal en él para que cuando lo vieran, no lo mataran. Entonces, entonces vemos cómo en el proceso Dios abrió la puerta de salvación, pero él nunca quiso. Así es. Para el cambio, ¿no? Claro. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Con cada uno, con todas las personas. Sí, que Dios nos abre esa puerta. Claro. Que después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, también hay un proceso de cambio, y que con la persona que tienes una cita o que pretendes y que dices, ay, es que de repente hay cositas como que no me gustan, pero tienes que saber que no todos somos perfectos, pero sí, hay que ver qué tanto se está trabajando y qué tanto se deja y qué tanto estarías dispuesto tú a
ya es su taloncito y de sí, verdad sí. no hace nada. Entonces, bueno, abran bien sus ojos, muchachos, que de verdad que el Señor los bendiga y les dé la ayuda idónea, la pareja correcta, ¿verdad? Para ustedes, porque algo que escoges para toda la vida es el matrimonio. Sí, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están pensando, pues me caso y si no la armo, me divorcio. Quiero que sepas que la vida no es tan fácil como parece. Es como ese disfraz de decir, ay, ajá, sí, me divorcio, pero si así pasara, si así sucediera, este, ya llevas un daño y es muy difícil, o sea, tienes que pensar que la persona con la que tú vas a estar es un contrato que tú estás firmando, es un pacto que tú estás haciendo Sí. eterno. Entonces, no te arriesgues con cualquiera. También tienes que, fíjate, Jesús nos hablaba también por parábolas cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y hay una parábola en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 20, ¿verdad? 20 y 21, es muy cortita y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes, el temporal Es temporal. es temporal que ven. Que venida la aflicción Ajá. o la persecución por la palabra, luego se ofende. Ajá. Entonces, si tienes que ver, ¿verdad? Si aquella personita sale de la iglesia y sale ofendida. Entonces, Sí, está como- cayendo la palabra de Dios en sobre pedregal. Entonces, sí, fíjate que tú te vas a juntar con una persona que se parezca a ti. Las amistades que tú tienes son personas que se parecen a ti. Porque dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí. Obvio que no. Entonces, con las personitas que tú andes, quiere decir que tú estás de acuerdo y que tienes mucho que ver con esa persona, puesto que tú andas con ella, ¿no? Entonces, también esto en la relación. Así como alguien te puede juzgar por tus amistades, que no porque seas cristiano no puedes tener amistades del mundo. Claro que sí puedes tener amiguitos. El propósito no es que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a Jesucristo Sí. a través de tu testimonio. Y que también tienes que tener una mente abierta. O sea, tú vas a decir, ay, esta no me conviene porque puras amigas paganas tienen, ¿no? Obvio que tenemos que tener amistades también con las otras personas para transmitirles el mensaje de Dios, para que ellos vean que la vida es diferente. También hay gente que anda buscando un consuelo, una palabra, un refugio. Entonces tampoco podemos decir, ay, así bien espiritual, ay, no, puros cristianos, no, porque seríamos muy hipócritas Egoístas también. y egoístas, ¿no? Entonces sí tenemos que abrirnos porque vemos que vamos a ver si esta personita se ofende, entonces, ay, Dios mío, ¿con quién ando, no? También hay que ver, aparte de las amistades, ya vamos hasta acá, las diferencias pueden promover el crecimiento. Que no porque estén pensando de manera diferente, ya esto se acabó, no, sino que hay que ver si eso es compatible, si pueden hacer algo grande de esto que ha empezado, ¿no? Entonces también hay que integrar la fe a la vida real, ¿no? Entonces, decir, bueno, Dios lo puede hacer, ¿sí? Sí. Tampoco es que nosotros ignoremos todo. Entonces, hay dificultades para tratar asuntos de fe y dificultades para vivir la vida. Entonces, no estemos pensando, ¿verdad? Que Dios no puede hacer un milagro, también Dios puede Sí. hacer un milagro. Pero no esperes que todo en él o todo en ella sea un milagro, ¿no? Sí. Sí, También pero sí, la cámbialo persona, completamente, no. la persona tiene Sí. que estar haciendo algo, ¿no? Pero también tienes que abrir tus ojos de fe y decir, Señor, pues ayúdame a ver la verdad, ¿no? Porque estamos hablando de la integración de la fe a una vida real, no a algo que es irreal, a algo que tú estés fantaseando y que tú estés diciendo, sí, es que sí va a cambiar.
¿no? Sí, a ser transparente. Ujú. Sí, transparente todo el tiempo y no fingir lo que no somos, ¿no? Sí. El de aparentar que no me molestó eso y cuando en realidad sí, o que me hizo sentir incómodo algo que dijo Claro. y aparentar que no. Entonces, Ser eso sí, sinceros. sí, la sinceridad. No así como hacer quedar mal a la otra persona ni avergonzarlo, pero sí decir, ay, creo que esto no es grato. Bueno, creo que ya nos falta muy poquito, pero me gustaría, ¿verdad?, ver estos puntitos con ustedes. Algunas personas tienen muchos problemas para tratar los asuntos espirituales y no saben por dónde empezar. Y sienten muchos conflictos al respecto. Entonces, uno de ellos puede ser que te sientas abochornado y poco natural, ¿no? Es decir, de tratar este asunto espiritual. Como les decía hace rato, ay no, pues ¿cómo no la vamos a pasar hablando de Dios? No, lo tienes que incluir. Aparte de todos tus temitas, que hay muchos de qué platicar porque hasta el tiempo se les hace corto. Sus papis les dicen 1 hora y se llevan 3 y dicen, ay, pero es que no platicamos de nada. Entonces, bueno, hay que verlo. Y no querer traer ante Dios la relación con su pareja, ¿no? O sea, de no quererla traer, sino más bien traerla delante de Dios. ¿Sí? Sí, No es porque- que digas, no, señor, es que con ni me voy a quedar. O nada más le dije que sí porque a ver cuánto duramos. No, trae tu relación delante de Dios, ¿sí? Entonces, Porque también... casi nadie se atreve a preguntar, oye, señor, ¿sí será? Y entonces, no, porque le digo que, porque qué tal si me dice que no. Claro, y tampoco decir, estés ay, no, porque ansioso. ya estoy ilusionado, porque ya por lo menos ya me hizo caso, ya me aceptó la cita, ya, Y aceptó precisamente que de eso, otra ¿no? vez. De que está diciendo sí a la cita, Ajá. que tampoco estés ansioso porque digas, si hablo de Dios, se va a acabar la relación, Sí, ¿no? Pues si se acaba, pues qué bueno, porque si Dios es un estorbo para aquella persona y tener una relación contigo, oye, pues, ¿qué esperabas? porque a lo mejor dijo, híjole, como esta chica así de, ay, me hizo caso, así como que dices, ay, ojalá que no la pierda, Ajá. o si no va en progreso y llega a un término, Ujú. y a veces hasta se enojan con Dios, ¿no? Y dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar, y dejan de, y que eso es una falta de madurez, pero También. tenemos que entender que Dios tiene sus planes, o a lo mejor no es el tiempo. Otra cosa que también no te tienes que sentir afligido porque no seas perfecto, o sea, no hay nadie Sí. perfecto. Tú vas a decir, ay, es que ya dije que soy cristiano, pero todavía hago esto y esto y esto, mejor no digo nada. Entonces, no, admite que eres cristiano y que no eres perfecto, que estás luchando, pero tampoco seas mm, ah, hay una palabra, ¿no? No es que sea sincero, sino que... Pretencioso. Ajá, sí, sino que simplemente sea realista y decir, mira, si soy cristiano, tengo poco, o tengo mucho, pero me cuesta todavía esto, ¿no? Entonces, para que también la otra persona diga, le está costando. Yo sé que está trabajando con eso. No sé. Y saber cómo discutir los asuntos espirituales porque son muy privados. Hay gente que dice, no se abre y no se va a abrir hasta que esté cierta con quién está, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas hay dificultades para vivir la vida, pero las citas son para eso, ¿no? Para apoyar tu fe, para ver con quién estás. Yo te estoy hablando tal vez muy marcado en esta cita que tú vas a tener, que estés llevando a Cristo. Y aparte de muchas otras cosas, tú vas a hablar de muchísimas otras cosas. Lo único que te estoy remarcando aquí, que te insisto, es que te lleves a Dios a tu cita, que no lo olvides, que recuerda que Dios es el que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que tal vez esa persona tratará de engañarte si es que es engañoso, ¿verdad? Y solamente quiere sacar algún provecho de ti o cualquier otro pensamiento que él tenga, pero si tú te llevas a Dios a tu cita, dice que él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, olvídate, Dios hace cosas sorprendentes. Eh, mm, bueno, lo voy a citar, lo voy a decir, pero no quiere decir que tú tengas el permiso de hacerlo, ¿no? No sé si ustedes recuerden a la hermana de a la única mujer, ¿verdad? Que tuvo Jacob Dina. en su vida, que fue Dina, que uno de otro pueblo contrario al de ellos abusó de ella y luego Dios dice que le entregó el corazón, ¿verdad?, a la mujer en sus manos por causa de esto que hizo. O sea, tú no sabes. Entonces, también no te estoy invitando a que hagas nada malo, ni no. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú te llevas a Cristo ahí a tu relación, Dios te va a respaldar. Tampoco te estoy diciendo que hagas cosas indebidas, no, sino que llévate a Dios a tu relación, a tu cita, y verás que Dios se va a encargar de abrir el corazón y de demostrar quién es esa personita con quien estás saliendo. Porque fíjate que, bueno, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera compartido todos estos principios y estas bases que te estoy dando, pero pues Dios conoce todos los tiempos, ¿no? Y los momentos. Entonces, toma lo bueno, abre tu corazón a Jesucristo, llévatelo a donde quiera que tú vas y vas a ver que vas a ser un triunfador en la vida y en esta vida íntima también, en tu relación. Y Dios te va a dar un buen esposo, una buena esposa. Te va a ayudar a saber si sí es o no es. Entonces, si no es, pues que lo quite de ahí. Por eso te digo, llévate a Jesucristo a esa relación, y tú también preséntale esa relación a Jesucristo y dile: mira, Señor, es fulano, es fulanita, se llama así, estamos empezando, ¿tú cómo ves? Sí. Como tú le hables, ¿no? De tú, de usted, pero no lo ignores. Entonces, pues con esto los dejo, chicos. Yo sé que Dios les ha de dar una señal, ¿verdad? Por la cual tú digas si es no estés pensando en bellones y esto y el otro, no, simplemente Dios te va a hacer sentir en tu corazón que estás con la persona correcta. Y pues todavía nos falta un buen, muchachos, nos falta esto de que no seas como padre en la relación, porque muchas veces queremos nosotros instruir a la otra personita que si no conoce a Cristo, mira, tienes que leer este libro, y luego tienes que leer la Biblia, y luego te tienes que aprender los libros de la Biblia, y ahora tienes que saber esto. Y hay personas que se sienten acosadas de esa manera. Entonces, nos falta mucho todavía por ver, muchachos. Bueno, vamos a ver un poco de esto para la próxima semana, si Dios así nos permite. Acuérdense que esta semana empieza nuestra Semana Santa. Mañana es domingo de entrada triunfal, o domingo de Ramos. Y pues nos vemos, si Dios quiere, para la próxima con esto que se llama de no repitas el pasado. Entonces, un poquito de lo que nos faltó y vamos a ver acerca de no repitas el pasado. Espero que te haya gustado y que tú, si tienes alguna preguntita, por favor, tenemos algunos... Sí. O puedes contactarlo por las redes sociales, que es Facebook, como Radio Cristiana en Línea, o por TuneIn Radio, también puedes sintonizar. Y también en Twitter, Radio Cristiana en Línea, y también tenemos el Twitter de Destino o Elección. De este programa, que es Destino o Elección. Sí. ¿Y ya se le olvidó? Sí, @de_elección. Ahí es donde pueden enviar sus tweets o preguntas. O tu situación, o cuéntanos tu experiencia, o dinos cómo vas, o qué te gustaría que habláramos. Entonces, bueno, pues con esto los dejo, chicos. Que Dios los bendiga y que te ampare, y que abra tus ojitos, que te dé la ayuda idónea, la persona correcta, aquella que Dios ha preparado para ti. Bueno, que estés bien y nos vemos primeramente Dios, ¿verdad? En el próximo sábado. El Señor les guarde y les bendiga. Hasta pronto. Sí, que Dios los bendiga, y esperemos que lo que hayan escuchado sea de bendición para sus vidas. Dios los bendiga, un saludo. Te amo.
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz.